La primera participación de inauguración con nuestro hermano pastor Alex González. Muy amado pastor, viene con su esposa, hermana Patti. Aleluya. Qué alegre, mis hermanos. Siervo, el tiempo es tuyo. Perdón, hermano Alex Hernández. Gloria a Dios. Amén. Si fuera el hermano en el que todos pensamos, pues sería raro que hubiera regresado a esta hora, ¿verdad? Porque sabemos que ya partió a la presencia del Señor. Una bendición para todos y cada uno de nosotros que estamos con la bendición de poder estar nosotros desde una forma presencial. Pero aquellos que están a través de las plataformas digitales, las redes, tanto de la congregación como de la comunión, pues también un saludo cordial, sobre todo el buen deseo de nuestro corazón de que la obra, gracias varón, de que la obra por la cual hemos llegado hasta este lugar, los propósitos de Dios se puedan cumplir, ¿verdad? Hay una serie de temas que se van a estar impartiendo a lo largo de estos 2 días y medio, con el propósito de aportar hacia la formación y a la capacitación que cada uno de nosotros debemos recibir. Por ser un retiro de carácter pastoral, pues el énfasis siempre va a ir un poquito recargado hacia el trabajo formativo de los ministros. Eso no quiere decir que las ovejas o aquellos que tienen aspiraciones también de servir al Señor y los llamamientos que Dios hace en medio de los rebaños, ¿verdad?, para traer nueva gente a servir, pues también saquen su porción de preparación. Entonces, creo que ya tenemos la primera diapositiva acá y es la publicidad que se estuvo manejando. Muchas gracias, hermano. La publicidad que se estuvo manejando, y solamente quisiera enfatizar 3 cosas. La primera son 3 ideas que están incluidas dentro del título del tema. Una es la protección, que sabemos que solamente puede venir de parte de Dios, pero se protege lo que está en peligro, se protege lo que es de valor, se protege lo que es importante, ¿verdad? La Biblia dice que Dios nos protege a nosotros. Dice el apóstol Pedro, para vosotros que sois protegidos por el poder de Dios, ¿verdad? La segunda idea, no menos importante que la primera, es que lo valioso de proteger es la familia. Y entendemos las familias cristianas en primer lugar. Y pues de eso vamos a tocar varios aspectos. Y la tercera es el final de los tiempos. Siempre, yo recuerdo desde mis días de conversión, una idea que estaba siempre presente en todas las enseñanzas de quien fuera mi apóstol y maestro, era la premura del tiempo. Siempre tenía ese ingrediente, todas las enseñanzas, las predicaciones iban con el énfasis del final de los tiempos. Y como dice la Escritura, ahora el día de nuestra redención está más cercano que el día en el que nosotros creímos, ¿verdad? Entonces son estas ideas las que van a ir escuchándose en las diferentes exposiciones. Yo tengo a mi cargo el primer tema, vamos a ir que es la generalidad, ¿verdad? Pero es un tema de carácter introductorio, solamente quiero estar pendiente correctamente del tema. Vamos a la segunda. Yo no sé si puedo hacer yo la manipulación de acá, ¿sí? Con las 2 flechitas. Gracias. Dice el texto base de la exposición, Hebreos capítulo número 11, verso número 7, porque de aquí fue tomada la idea primaria del tema. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa. Es decir, la idea original de la construcción del arca era la salvación no solamente de Noé, sino la salvación de su casa, ¿verdad? O sea, siempre ha sido esa la prioridad. Y dice luego, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero
de la justicia que es según la fe. Hay tres familias que yo quiero mencionarle, no voy a entrar en mucho detalle de desarrollo por razón del tiempo, pero hay tres familias que son muy contrastantes en la Escritura al respecto del mismo tema de salvación. La familia de Noé, la familia de Lot y la familia de Enoc. En el caso de la familia de Noé, lo dice muy claramente el texto, ¿verdad?, que preparó el arca pensando en su casa, obviamente por una instrucción de Dios. Cuando nosotros entramos a nuestra vida espiritual, a nuestra vida de preparación espiritual, siempre debemos tener en mente que la salvación es para nuestra casa. Dios está pensando de una manera un poquito más general, entendiendo por supuesto que la salvación es algo personal, ¿verdad? La segunda familia que quiero mencionarle, como repito, solo para dejarle también algunas ideas que usted pueda seguir desarrollando ya por su propia cuenta e interés, es la familia de Lot. Porque a diferencia de Noé, que salvó a su familia, Lot perdió a su familia. Y salió, usted sabe los detalles, el tema de Sodoma, el tema de Gomorra, y logra salir con su esposa, con dos hijas, que incluso se volvieron, o la esposa por lo menos se volvió para el Señor una enseñanza, ¿verdad? Dijo el Señor Jesús, acordaos de la mujer de Lot. Y luego la tercera familia, que encontramos también muy interesante en la Escritura, es la familia de Enoc. ¿Y por qué la menciono? Aunque el texto es muy claro, ¿verdad? Habla de Enoc, la salvación de Enoc, caminó 300 años con Dios y Dios se lo llevó, ¿verdad? Eso dice la Biblia. Si sumamos Génesis más la carta a los Hebreos, encontramos que el plan de Dios pues fue llevarse a Enoc. Pero eso nos abre algunas preguntas sumamente necesarias de hacerse. ¿Por qué Dios se llevó a Enoc pero no se llevó a la esposa? La Biblia dice que tenía esposa, la mamá de Matusalén, y luego tuvo más hijos después de nacer Matusalén. ¿Por qué se llevó a Enoc pero no se llevó a los hijos? Son preguntas que tienen que sacudir nuestra conciencia, considero yo, ¿verdad? Porque él caminó con Dios 300 años y Dios se lo llevó, pero no se llevó a su esposa. Caminó 300 años con Dios, pero no se llevó a los hijos. Entonces podemos llegar a algunas conclusiones por los mismos textos, ¿verdad? Sin alterar para nada el sentido de la Escritura. Pero ¿no será entonces que la señora no le gustaba caminar con Dios? Y que a los hijos no les gustaba caminar con Dios. Si este varón llenaba el perfil de un hombre justo, los hombres justos tienen ciertas características en la Escritura, como lo menciona la Biblia misma, ¿no? Quiere decir que él como padre pues hacía sus funciones, pero usted sabe que hay aspectos que uno no puede ya con ciertas edades manejar, ¿verdad? Cosas que uno ya no puede forzar. Pero a mí me llama la atención que el Señor se lleva a Enoc, pero dejó a la señora y dejó a los hijos. Bueno, preguntas para la reflexión. En el capítulo número 17 del Evangelio de Lucas, encontramos nosotros el llamado de atención que hace el Señor cuando nos invita a poner cuidado en este principio que es muy interesante. Para poder entender el futuro hay que saber conocer el pasado, porque allá quedaron muchas enseñanzas. Lo dice el apóstol Pablo en el capítulo número 10 de la primera carta a los Corintios, dice, y todas estas cosas acontecieron como una enseñanza, para que nosotros no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Y fue escrito para nuestra preparación. Entonces el Señor nos enseña que mirando hacia el pasado, podemos nosotros identificar cómo sucederá en el futuro. Y dice, tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Aquí a Jesús nos está llevando a la experiencia que para nosotros, ¿verdad?, es la segunda venida de Cristo.
La segunda venida de Cristo con sus dos componentes, la venida secreta o parucía, la venida pública o epifanía y todos los eventos que están en torno de cada uno de estos dos grandes acontecimientos. Y lo menciona el Señor como una manera de prepararnos, ¿verdad? Dice, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, que por la Biblia encontramos lo que ahí aconteció en el libro del Génesis, ¿verdad? Dice, y vino el diluvio y los destruyó a todos, excepto a los que estaban dentro del arca. Entonces, vemos cómo el Señor empieza a sugerir la manera como Él con su poder puede proteger al que se deja proteger, ¿verdad? Dios protege lo que se deja proteger, como salva al que se deja salvar, que para nosotros, hermano, es el gran éxito de nuestra vida, ¿verdad? La grande y maravillosa decisión de nuestra vida es haber recibido a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, es la más importante de todas. Ofrendemos al Señor con nuestras palmas a su gloria. Entonces, como el tema va en torno hacia la preparación, vamos a ver nosotros ahora algunos detallitos que menciona la Biblia también para hablarnos un poquito acerca del final de los tiempos. Como le dije, 3 ideas, ¿no? La protección de Dios, lo que se protege, que en este caso es la familia, Dios piensa en las familias, y también el tiempo, para que nosotros podamos tener la claridad de cómo es la sazón de los tiempos, lo que dice también la palabra, ¿verdad? En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 4, verso número 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos vendrá la apostasía. Es lo mismo que menciona el apóstol Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo número 2, ¿verdad? Cuando ocurrió que por los días de la conversión de los hermanos de Tesalónica se dejó venir una persecución, el agobio hacia los cristianos, y quizás muchos hermanos de Tesalónica estaban relacionando la persecución que ellos estaban sufriendo con los días ya del final del tiempo. Por eso es que en el capítulo 1 de la segunda carta a los tesalonicenses les dice el apóstol Pablo, les habla acerca de que no, que esa es una tribulación, y hasta los elogia, dice, los admiro, cómo perseveran, hablo de ustedes en todas las iglesias, de cómo perseveran a pesar de las tribulaciones, y es justo delante de Dios, dice, retribuir con tribulación a los que ahora os atribulan a vosotros. Y detalles muy lindos en el capítulo número 1, pero ya en el capítulo número 2, entonces aborda precisamente el tema de la apostasía. Y nos menciona que hay fuentes de donde vendrá toda esta información, ¿verdad? Falsas revelaciones del Espíritu, falsas enseñanzas, y que además vendrá también algo que es bien sorprendente, porque dice por carta como si fuera nuestra, dice, hermano, ¿qué cosas irán a aparecer? Que son lo que van a arrastrar todo este movimiento, ¿verdad? Entonces dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando sus oídos, sus sentidos a espíritus engañadores, espíritus usurpadores, espíritus que tienen la capacidad de disfrazarse, como el mismo Luzbel tiene la capacidad de disfrazarse como un ángel de luz. Dice, y a doctrinas de demonios. Todo esto, hermano, amerita tiempo para estudiarlo, para que uno pueda desmenuzar un poquito más ciertos detalles. En la segunda carta siempre de Pablo a Timoteo, en el capítulo número 3, verso 1, le dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Hermano, estamos advertidos por la palabra. No vamos a poder decir nunca que el Señor no nos dio una voz de alerta, no nos dio un aviso. Y qué bueno por aquellos que aún conservan el interés y el deseo de buscar siempre más del Señor. En la carta a los Hebreos,
capítulo número 11, verso número 7, dice: por la fe Noé, siendo advertido por Dios, la cita que leímos en un principio, acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa. Considero, hermano, que esta es una situación que hoy lamentablemente está dañando la vida de muchos creyentes. Voy a generalizar para poder explicarme con libertad. Pero, hermano, el temor de Dios es una virtud que se ha perdido entre los cristianos modernos. El temor de Dios es una virtud que se ha perdido en los hogares cristianos modernos. Y si vamos al segmento de los jóvenes, es todavía mucho más marcado esa falta de temor de Dios. Porque empezamos a colisionar con ideas modernas, el pensamiento humanista, la influencia académica, la formación en los centros de estudio, y los muchachos están siendo modelados en su manera de pensar de tal manera que empiezan a chocar contra los principios bíblicos. Cuando nosotros sabemos que la palabra de Dios no tiene modas ni tiene temporadas. La palabra de Dios es la palabra del Dios que era, que es y que será. Sigue siendo la misma palabra para siempre. Pero considero que algo que debemos trabajar a nivel de ministerios nosotros es precisamente la recuperación de ese temor de Dios, ¿verdad? Pero dice la palabra que el que quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios sufrirá persecución. Y eso es lo que no queremos vivir, ¿verdad? Queremos vivir de acuerdo al orden de Dios, entonces sufriremos persecución. Pero hoy es muy común, ¿no? Por ejemplo, las mismas redes sociales están diseñadas para buscar la popularidad. Las redes sociales están diseñadas para buscar la aceptación. Por eso incluso le han colocado estas herramientas de los filtros, ¿no? Porque es para provocar la aceptación. Una persona se siente muy bien en sus redes sociales mientras más likes tiene su publicación. Porque el diablo sabe, como decimos allá en mi tierra, y espero no decir alguna grosería para alguna otra nacionalidad. Allá decimos, el diablo sabe de qué pata cojeamos. En la segunda carta a los Corintios, capítulo número 7, verso número 1, dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermano, esta palabra sigue vigente, no ha perdido vigencia en absoluto. Y si usted lee el final del capítulo número 6 de segunda de Corintios, ¿cuáles son las promesas? Porque dice, por causa de las promesas, limpiémonos. Pero ¿cuáles son las promesas? Las promesas de Dios que menciona el final del capítulo 6 son que Dios es nuestro Dios y que Dios es nuestro Padre. Hermanos, son dos realidades que necesitamos en nuestra vida. Dios, como nuestro Dios, se encarga de pelear todas nuestras batallas. Y la Biblia dice que hasta el día de hoy no ha perdido una sola batalla. Entonces tiene poder para protegernos, amén, porque Él es el todopoderoso Dios. Y como Padre se encarga de nuestras necesidades, como cualquier padre amoroso, que no hace distinción entre el hijo que está caminando un poco insolentón al que está caminando bien. El padre lleva el pan para todos los hijos de la casa, tanto del malcriado como del de buena conducta. Paga la luz para todos los hijos de la casa. Explico, paga todos los servicios y aquí ustedes que usan el aire acondicionado, la calefacción, lo paga para todos los que están en la casa, se porten bien o se porten mal. Ese es nuestro Dios, Dios como nuestro Padre. Entonces dice, por causa de tu Dios, que es tu Dios, y tu Padre, que es tu Padre, limpiémonos. Limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Consecuencias de no poner atención a la advertencia de Dios. Dios ya hizo la advertencia, lo que sucederá como en los días de Noé. Ahora vamos a ver un poquito acerca de estas consecuencias de no poner atención a lo que Dios advierte. Efesios capítulo número 5, los versos del 3 al 6 dice lo siguiente:
pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros como corresponde a los santos. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Verso 6. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cuando la inmoralidad se vuelve doctrina, que es algo que está dañando mucho, ¿verdad? Y son los tres aspectos que menciona acá: la inmoralidad, la impureza y la avaricia. Son tres fuentes que generan doctrinas dentro de la iglesia moderna. Y hay que saber identificarlas, hay que saber discernirlas y hay que saber también equiparlas en las ovejas para que aprendan a vivir como Dios manda. Porque de lo contrario, dice el final del verso número 6, por causa de estas cosas, la ira de Dios, que ya en nuestra teología, nuestra doctrina, nosotros sabemos, es la tribulación y la gran tribulación, ¿verdad? Esos tiempos que también hoy a mucha gente le ha perdido interés, tienen su mente en otra agenda muy diferente a la agenda de Dios realmente, ¿verdad? Pero dice, por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Amén. Bueno, vamos a detenernos ya ahora en esto un poquito más. Es a esto a lo que quiero dedicar los minutos más importantes. Si hablamos de la familia, que debe ser protegida en el tiempo final, repitiendo el énfasis que le dije, lo que hay que proteger es la familia, el poder de Dios que protege. Lo valioso es la familia en sí, en el plan de Dios, y el tiempo. En la Biblia se nos habla mucho acerca del tiempo, los tiempos que vivimos. Los mismos discípulos tenían la inquietud y dijeron, Señor, ¿es este el tiempo en el que vas a devolver el reino a Israel? Y dijo el Señor, no os corresponde a vosotros conocer los tiempos y las sazones que el Padre ha determinado en la soberanía de su voluntad. A ellos no les correspondía. Lo tremendo es que luego viene y nos abre a nosotros el entendimiento de esos tiempos, ¿verdad? Y no olvidemos a la luz de eso que al que más se le da, más se le demanda. Bueno, hay 4 peligros. Estoy tratando de, yo creo que sí es este. Sí, acá está. 4 peligros que identifico yo acá acerca del enemigo del cual nosotros debemos proteger nuestras familias. El primero de ellos, y no necesariamente porque tenga un orden, sino para mencionarlo, es, según la Biblia, la conducta de los hombres modernos, que genera ideologías. A lo largo de la historia del hombre han habido ideologías. Por ejemplo, la razón por la que Hitler mató 6 millones de judíos, o más quizá, por un número redondo, fue por su ideología. La ideología de la superioridad del hombre ario. Algo que no existe, era una utopía. Jamás existió tal cosa como la raza aria. Pero él lo tomó como el argumento para generar una ideología, y vea usted hasta dónde llegó. Provocó una guerra mundial. Contabilizamos los muertos que murieron de parte de los judíos, pero murieron franceses, murieron ingleses, murieron norteamericanos. La famosa invasión de Normandía en el famoso día D, cuando realmente principió a ganarse ya la guerra de parte de los aliados, fue una cantidad enorme de gente que murió ahí, jóvenes, principalmente jóvenes de este país. Muchísimos jóvenes fueron a morir por una ideología. Lo que quiero destacar es, note usted hasta dónde una ideología puede capturar la mente de una persona, de una sociedad, de una cultura y de una nación, a tal grado de desencadenar una guerra. Las ideologías son peligrosísimas.
Hermanos, son poderes espirituales enormes. Otra ideología, esa es un poquito más cercana, bueno, es posterior a la Segunda Guerra Mundial, que de hecho casi de ahí se derivó, históricamente hablando, es la ideología del marxismo. El marxismo, la ideología marxista pudo dividir al mundo en dos bloques y se generó lo que se llamó la Guerra Fría, aquella confrontación silenciosa de espionaje contra espionaje y la tensión que si tú me pones unos misiles acá, yo te pongo otros de este lado y bueno. Y nosotros, por lo menos los latinoamericanos, ¿verdad? Solo fuimos el terreno de batalla donde ellos se enojaban en otro lado y allá con nosotros se iban a dar los golpetazos, ¿verdad? Sí. Guatemala contabiliza, si no recuerdo mal, 32,000 muertos por causa de una batalla ideológica. Aquí está mi hermano Sergio, fuimos contemporáneos en la universidad y las cosas horribles que uno veía en la Yadi también. Yo recuerdo principalmente un día, que por cierto acaba de ocurrir el aniversario, cuando un bus en la mañana, descendiendo estudiantes que iban a recibir sus clases, llegó la policía y con metralletas ametrallaron el bus de civiles, estudiantes universitarios, pero como era una pelea ideológica, no era quién me la debe, sino quién me la paga, ¿verdad? Entonces, son muy peligrosas las ideologías. Y hoy, la iglesia moderna está, ya no me atrevería a decir ni en la puerta, yo creo que ya está en la sala de la nueva ideología que dominará al mundo, que en este mes está celebrando su orgullo. Y nosotros somos la iglesia de Cristo, en medio de esta ideología. Por eso, hermano, es muy importante, mire, que los ministros de Dios sepamos qué es lo que enfrentamos, porque si no nos podemos perder en otros temas periféricos de poco provecho, de poca relevancia, y bajo nuestras narices el diablo puede hacer el daño que debe hacer a las familias. Pero hoy en día se habla que acá se autoriza, aquí se hace, por allá se logra avanzar, pero apenas estamos viendo los primeros avances de algo que al igual que los ejemplos anteriores que le mencioné, va a dominar al mundo irremediablemente. ¿Y qué va a pasar con nosotros como cristianos? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? Yo soy ya abuelo de 4 nietos. Usted va a decir, tan joven el hermano y tiene nietos. Sí, que no lo crea. Es que fui muy vivío desde chiquillo, dice por ahí. Sí, empezamos muy jovencitos, nuestra familia con mi esposa, más por imprudencia que por planes, ¿verdad? Y gracias al Señor, pues nos alcanzó en su misericordia. Y hoy damos todo honor y toda alabanza al Señor. Amén. Démosle gloria al Cristo bendito. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Con nuestros nietos. Con mi esposa oramos por los nietos. Pedimos al Señor, Señor, ¿qué tiempo les va a tocar vivir a estos muchachitos? Porque qué lindo es tenerlos, si uno los abraza, los besuquea, les hace paciencia, les hace tiempo, ¿verdad, hermano Espino? ¿Sí? Pero la responsabilidad espiritual. Cuando bendigo un matrimonio allá en la iglesia, uno de los aspectos que les menciono en sus pláticas que son solamente para que hagan conciencia, porque realmente con las pláticas prematrimoniales no les resolvemos la vida, los problemas igual van a venir, ¿verdad? Pero por lo menos saben a qué se están metiendo en este tema. Y uno de los aspectos que les menciono es precisamente este. Si están conscientes de la responsabilidad de lo que les va a tocar enfrentar. Si iremos a estar algunos de nosotros, no lo sé, ¿verdad? Porque ya estas canas no son en vano. Bueno, un segundo peligro de las familias modernas, cristianas modernas, es la corrupción de la doctrina bíblica. Ese es otro gran problema hoy en día.
esa efervescencia y sobre todo con lo veloz que se ha vuelto la información hoy en día a través de las redes sociales. Hermano, nunca se había visto porque no existían los recursos tampoco, ¿no? Pero hoy, hermano, en vivo se transmiten los accidentes, los crímenes. Me llamó la atención los días recientes, antes de salir para acá, una noticia en Ciudad de México, creo que fue, donde un carro de policía contra unos ladrones baleándose a mitad del día y en vivo haciendo la transmisión, gente que estaba ahí atentos, reporteros casuales. La doctrina bíblica está sufriendo un ataque despiadado de parte de Satanás y sus ministros. Y cuando digo ministros estoy citando la Biblia. Segunda de Corintios 11. Dice, los cuales son ministros de Satanás. Lo dice literal, ¿verdad? Pero con mucha popularidad y sobre todo con un éxito muy, muy peculiar en los estratos de jóvenes. Pero de eso vamos a dar un poquito más adelante. Otro peligro de la iglesia moderna es el acomodamiento. Es espantoso el acomodamiento en el que han caído muchos cristianos. Lo que se convirtió en una herramienta para resolver un problema difícil en pandemia, ¿verdad? Cuando los pastores tuvimos que salir de nuestros formatos convencionales y empezar a buscar los medios para poder llegar a las ovejas, y las transmisiones virtuales se convirtieron en el recurso ideal para hacerlo. Pero muchas ovejas se quedaron acostumbradas a lo virtual y ya no rompen ese patrón. Es más cómodo levantarse, por citar un ejemplo, el día domingo con sus pantuflas, su pijama, conecta su transmisión, comiendo sus 6 panqueques con bastante miel, ¿verdad? Mientras el predicador está llegando, nombre de Jesús, haciéndose pedazos. Termina de ver su culto virtual, dice, bueno, ahora ya cumplí, me baño y a pasear toda la tarde. Es otro enemigo que está enfrentando hoy la iglesia moderna, ¿verdad? La conducta de los hombres nos deja ideologías, la corrupción de la doctrina nos deja falsos maestros con falsas doctrinas. Yo englobo los falsos maestros no solamente por el ministerio magisterial primario, sino creo que hay falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas, falsos evangelistas, y ¿cuál me faltó? Falsos profetas. Y creo que todos, y pastores, y creo que todos son falsos maestros. Y por último, un peligro grandísimo que se está desarrollando últimamente, que es el avance y desarrollo de la tecnología, la inteligencia virtual. Ya empezaron a levantarse las voces de alerta porque es una herramienta que no está regularizada, no hay leyes. Los grandes cerebros de las grandes empresas tecnológicas están levantando una bandera de alerta, pidiendo que se hagan leyes que regulen el manejo de la inteligencia artificial. Porque es algo trepidante, sin control. En el transcurso de una semana empiezan a escucharse ya desarrollos. Creo yo que todo esto venía ya en proceso y solamente estaban esperando el banderazo de salida, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un breve repaso por esto, viéndolo ya con algunos otros comentarios basados en la Escritura, por supuesto. Y vamos a ver cómo la conducta de los hombres modernos genera ideologías. En la carta de los Romanos, capítulo número 1, el verso número 28 al 32, dice la palabra del Señor, mire, ¿de dónde parte? Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Dice, para que hicieran las cosas que no convienen. Aquí parten las ideologías.
de mentes entenebrecidas, de mentes depravadas. Creo que más adelante tengo, o no lo tengo acá. Dice, sí, ese es otro tema. Dice en la carta a los Efesios, dice el apóstol Pablo, para que ya no andéis como andan los gentiles, entenebrecidos en su mente, ¿verdad? En su mente vanidosa, la vanidad de su mente, entenebrecidos en su corazón, excluidos, dice, de la presencia de Dios por causa de la dureza de su corazón y cayendo en este tipo de conductas. Dice entonces, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor y despiadados. Verso 32. Los cuales, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a las prácticas depravadas. Esto es muy delicado, porque el hombre, por su degradación, su corrupción, su distancia de Dios, hace que sea un receptáculo de espíritus para todo este tipo de cosas, más receptivos, ¿verdad? Pero el verdadero problema surge cuando se hacen leyes para proteger las depravaciones. ¿Me explico? Ahí lo dice, mire, dan su aprobación a los que las practican. Entonces se dice, ¿verdad? Si este tiene su ideología, él es así o esto es así, y por todos los argumentos que se puedan presentar, pero hagamos leyes que los protejan. Entonces yo pregunto, ¿será que ya estamos en el territorio que nos advierte la palabra que dijo el Señor Jesús? Así como en los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Porque esto es hermano, esto es una fuerza política mundial. Creo que no necesito ser muy evidente, ¿verdad? Para saber de qué estoy hablando. Y así de otras más. Miren, nuestros países latinoamericanos, y quizá voy a hablar del que a mí me corresponde, y que Dios tenga misericordia de nuestro país. Vamos a elecciones generales en 2 semanas. Y hermano, ¿qué le dijera yo? Ya no hay quizá un término que pueda calificar lo que produce ver la manera como las leyes protegen la corrupción. Muchos de los que van como candidatos en las carreras, por la carrera política, deberían estar presos y no como candidatos. Pero los aprueba la ley y los protege. Entonces dice Romanos capítulo 1, dice, como no reconocieron a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Por eso no es de escandalizarnos, ¿verdad? La depravación que es campeante a nivel de todo el mundo. Fíjese que yo a veces hago mis breves reflexiones, por ejemplo, así como ahora que salimos y venimos para acá con ustedes, pues hay que pasar por los aeropuertos. Y uno ve aquellas multitudes de personas esperando su vuelo y unos van para acá, para allá y para el otro lado. Y yo me quedo observando y digo, ¿cuántos de estos realmente están sensibles a la voz de Dios? No, ellos quieren otras cosas, menos saber de Dios. Dice entonces, como ellos no reconocieron a Dios, Dios los entregó. Hermano, no hay cosa más lamentable que cuando Dios entrega a una persona en las manos de sus enemigos. Usted lo encuentra en la Escritura. Se disgustaba a Dios con Israel, lo entregaba en manos de sus enemigos y sus enemigos hacían barbaridades con él. Por eso cuando David falló, le dijo al Señor, te voy a corregir. ¿En mano de quién te entrego? Pero como era un hombre de Dios temeroso, ¿verdad? Dijo, bueno, si me entregas en mano de mis enemigos, esos me vienen odiando de hace mucho tiempo. Si me entregas en mano de los hombres, esto me va a ir mal. Mejor en tus manos, Señor, porque tú sabes tener misericordia. Tú sabes tener misericordia. Hermano, que Dios no
nos ponga a nosotros en la necesidad de tener que entregarnos para que aprendamos. Recordemos que Dios siempre trabaja por medio de remanentes, ¿verdad? Luego dice, termino el verso 32, los cuales conocen el decreto de Dios, que tales prácticas son dignas de muerte, no solo para los que las hacen, sino también para los que aprueban sus prácticas. Hermanos, tenemos una papa caliente en las manos. Gloria a Dios, somos la iglesia del final de los tiempos, somos un pueblo bendecido, somos herederos de un legado doctrinal maravilloso, pero los desafíos que tenemos por delante son fuertes. Amén. Veamos un poquito acerca de la corrupción de la doctrina. La corrupción de la doctrina bíblica da como resultado falsos maestros que enseñan falsas doctrinas. La estrategia más exitosa que el diablo ha explotado a lo largo de toda la historia del hombre no es atacarlo de manera frontal. El diablo sabe que si nos ataca de manera frontal, lleva las de perder. No por nosotros, no, sino por el poder de Dios que nos protege a nosotros, ¿verdad? Y tenemos el caso bien significativo de Balaam y Balac, que por cierto se convierte en proverbio en el libro de Judas y en la segunda carta de Pedro. Entonces, dice la Biblia, ¿verdad? No, usted conoce la Biblia, yo solo le menciono, no entro en mucho detalle, que el deseo de Balac era maldecir al pueblo de Dios, porque le tenía miedo. Le antecedían sus victorias, sus triunfos, como no había enemigo que se sostuviera en pie, y entonces él se atemorizó. Él era el rey de Moab, recuerda usted, ¿verdad? Y dijo, no, yo enfrentarlos así no puedo. La única manera de enfrentarlos es poder debilitarlos. Y entonces buscó la manera, dijo, la única manera de neutralizar el poder de ese pueblo es que estén bajo maldición. Porque como están bajo la bendición de Dios, son invencibles. Pero si se ponen bajo una maldición, entonces ellos se debilitan. Hermano querido, la vida de un creyente se mueve bajo esas dos realidades. O estamos bajo el poder de la bendición, o estamos bajo el poder de la maldición. El monte Ebal y el monte Gerizim no eran lugares turísticos en la tierra prometida, eran realidades espirituales. Al que obedece, Dios lo bendice. Y al que no obedece, paga las consecuencias. ¿Amén? Bueno, y entonces viene la contratación, no fructifica, intenta este personaje maldecir al pueblo de Dios, pero cuando abre la boca solo le salen bendiciones. Y el rey se enoja, le ha ofrecido una buena recompensa, se da una confrontación, le dice, eres un inútil, tú no sirves. En vez de maldecirlos, mira, más fuertes están. Apliquémoslo a nuestra realidad. Pero luego dice la Biblia, creo que es en el libro de los Números, si no me falla la memoria, que dice la Biblia que la manera como Balaam logró que Balac tuviera éxito sobre el pueblo del Señor es que le enseñó cómo corromperlos. Porque si los corrompe, automáticamente se ponen bajo una maldición. Y la manera de corromperlos fue que pusieron jovencitas de Moab muy bien bonitas, bien arregladitas, muy maquilladitas, muy coquetonas, muy seductoras, que se mostraran frente a los jóvenes. Usted sabe cómo reaccionan los jóvenes cuando ven jovencitas bonitas, ¿verdad? Se alborotan cuando llega una bonita patoja a la iglesia. Patoja decimos allá en Guatemala a las señoritas. Y entonces cuando ya las vieron ellos empezaron a, güey, señorita, y qué bonitos ojos tiene debajo de esas dos cejas y cositas así, ¿verdad? Este también usó para coquetear. El punto es que se llegaron a ellas. Y cuando ya los tenían bien enamorados, los invitaron al culto de su templo pagano. Así se corrompió
Israel. Y lo que no pudo hacer Balaam por profecía, lo hizo, dice Balac, por consejo de Balaam. Y los corrompió y vino aquella tremenda destrucción que luego es puesta como ejemplo en la primera carta a los Corintios, capítulo número 10. Hermano, hoy en día el diablo está utilizando muy inteligentemente falsos maestros, introduciendo falsas doctrinas dentro de la iglesia. Lo dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Capítulo 2 de su segunda carta. Pero hubo falsos profetas en el pueblo de Dios. Habrá falsos maestros entre vosotros. Hermano, lo que voy a decir quizá va a sonar un poquito incómodo, pero no todos los púlpitos que están vigentes hoy dentro de la iglesia cristiana son de Dios. Si no partimos de ese principio, podemos cometer el error de Balaam con Balac. Hay falsos maestros dentro de la iglesia del Señor, enseñándole falsas doctrinas a la iglesia. Mire, si la razón de nosotros como CIME va mucho más allá que solo el deseo de estar agremiados. Es una necesidad poder contrastar la enseñanza, aprender, porque en la multitud del consejo está la sabiduría, dice la palabra del Señor. Segunda de Pedro 3:15 dice: y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como se escribió también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Hay muchos textos, pero yo extraje solo algunos que consideré los más apropiados para aclarar o para sustentar lo que estoy diciendo. Segunda de Pedro 3:16. Asimismo, dice el apóstol Pablo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, ¿verdad? ¿De qué habla? De la paciencia de nuestro Señor para salvación, en las cuales, dice, hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Segunda de Corintios, capítulo número 1, los versos 1, 2, 3 y 4 dice, en el contexto más el texto dice: porque si viene alguien y te predica otro Jesús, lo toleras. Pero fíjese pues, es alguien, persona, ¿y cuál es su oficio? Predicador. Lo dice Pablo, ¿verdad? Si viene alguien y te predica, entonces no es que yo me encuentro con alguien en la calle que cree que es teólogo pero también es ateo y despotrica contra el evangelio. No, no, no. De oficio predicador, persona, y predica a otro Jesús. Ministra otro espíritu. Ahí está en el texto, usted lo puede revisar. Y además enseña un evangelio diferente. Entonces, hermano, ¿en dónde ocurre esta corrupción de los falsos maestros? Dentro de la iglesia. Sí, han habido casos en la vida, usted sabe, de personajes que han formado una secta y luego se van y se suicidan unos en un lado, se suicidan otros en otro lado, pero eso no tiene nada que ver con esto, esos son otros movimientos, son otras ideas. No, estamos hablando de personas en púlpito que su oficio es ser predicadores, pero que predican a otro Jesús, ministran a otro espíritu y enseñan un evangelio diferente. Dentro de la iglesia de Cristo, generalizo, dentro de la iglesia de Cristo. Ahora, hermano, ¿quién está identificando a esas fuentes y advirtiendo al pueblo de Dios de esas fuentes? No sé si me estoy explicando. Aquí pudiera mencionarle algunos otros detalles, pero como no es el tema específico, pero mire su habilidad, lo dice Pedro, en las cuales dice, hay cosas difíciles de entender. Perdone la comparación que yo voy a hacer, entiendo que hay distancias, pero voy a hacer una breve comparación. Nosotros tuvimos la bendición de contar con una lámpara de Dios que nos bendijo con la doctrina, una abundancia de doctrina, que hoy muchos tuercen para aseverar que se dijeron cosas que nunca se dijeron e introducir ideas modernas.
de mucha popularidad. Como se dice corrientemente, de muchos likes en redes sociales. Pero fuera de la doctrina bíblica. ¿Sí me explico? Entonces, Pablo enseñaba, usted sabe, había cosas difíciles de entender. Yo me recuerdo más de una vez, no una vez, más de una vez sentada, oyendo a mi maestro hablar y enseñar, y había momentos donde no entendía nada. Pero no era porque él estuviera diciendo algo sin sentido, era que yo no lograba en mi mente seguir el paso del discurso. Y algo que me enojaba es que el que estaba a la par me hablara, hermano. Eso me molestaba. Y empezaban a cuchillarse. Cállate. Y apenas estoy logrando captar yo el rollo. Alguien decía, mira, ¿y qué fue lo que dijo? Pues si yo estoy tratando de saber qué fue lo que dijo. ¿Sí me explico, hermano amado? Le digo, salvando las distancias. Explicaba cosas difíciles de entender, pero los ignorantes y los inestables las tuercen. La Biblia. Estamos hablando de Pablo, los escritos de Pablo. La doctrina que trajo el apóstol Pablo. Pero estos la torcían. Dice luego, como también tuercen el resto de las escrituras. Hermanos, ¿sabrán las ovejas cuando están escuchando un mensaje que está torcido? Gravísimo problema de los cristianos modernos, hermano. Número 1 es no llevar Biblia al culto, y número 2, no leer su Biblia en su casa. Entonces le pueden torcer la Biblia, darle 7 contorsiones y ni enterados se van a dar de que torcieron el mensaje. Porque el hermano, uno al culto va con Biblia para corroborar que el predicador esté enseñando la palabra de Dios. Amén. Así es, hermano, como uno va a la iglesia. Bueno, pero miren la consecuencia, dice, para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia. Pero mire, ¿sabe cuál es un problema de las ovejas? Que cuando ven a alguien con saco, corbata y en púlpito y con Biblia, baja sus defensas, baja sus guardias, quita sus filtros. Ah, predicador, entonces, amén. No sé, ni aquí está diciendo amén. Tremendo. Bueno, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Lo dice el texto, ¿verdad? El que cree estar firme, mire y no caiga. Entonces, la corrupción de la doctrina, peligro moderno, promulgadas por falsos maestros, falsas doctrinas. Y nuestro trabajo como pastores es, en primer lugar, tampoco nosotros caer adormecidos con estos cantos de sirena, ¿verdad? Dice, sí, qué linda la nueva revelación. Gloria a Dios, porque es que mire qué gentío. A Teudas también lo siguieron 400. Y no era de Dios. Tiempos difíciles, hermano. Son tiempos difíciles. Pero el Señor nuestro Dios sigue estando sentado en su trono de gloria. La pérdida del deseo de buscar a Dios. Aquí esto tiene un carácter un poquito más devocional, mas no por eso menos práctico, es una realidad, ¿verdad? Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, verso número 6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de quienes, de los que le buscan. Entonces, muchas personas hoy en día quieren cosechar cosas buenas en su vida, pero perdieron el deseo de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios llega a su casa a través de la pantalla. Sí, yo entiendo, hermano, hay algunas situaciones que tienen que ver con distancia, pues las cosas racionales, normales, son comprensibles. Pero ahora ya está el acomodamiento, ¿verdad?
Y entonces, pastor, ¿qué será que? Fíjese que no me he sentido bien y mi negocito no está avanzando, hermano, como iba avanzando. ¿Y qué pasó, hermano? Porque hace 3 años de pandemia no lo vemos por el culto, ¿verdad? No me pierdo un solo culto, pastor. Todos los domingos lo miro ahí a usted en la pantalla, si hasta miro que está gordito, está comiendo bien, ¿verdad, hermano? Porque Dios es remunerador ¿de quiénes? De los que le buscan, no de los acomodados. Gloria a Dios. Salmo 119, verso 2 dice: cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo corazón le buscan. Bienaventuranza, ¿verdad? Bienaventuranza es fuerte, ser fuerte espiritualmente, ser fuerte emocionalmente y ser fuerte físicamente. Isaías 55, 6 dice: buscad al Señor mientras puede ser hallado. Usted lo sabe, es parte de nuestra doctrina. Hay un tiempo donde se buscará a Dios y no se le hallará. Amén. Llamadle en tanto que está cerca, porque hay un tiempo en el que estará lejos. Dice la Biblia, el libro de Apocalipsis, que el Cordero, delante del Cordero serán atormentados todos los que se dejaron sellar por la bestia. Delante de él, dice, y de sus ángeles van a ser atormentados, pero él ya no es cercano a ellos. Y allí serán atormentados con fuego y azufre, dice el capítulo 14 de Apocalipsis, porque se dejaron marcar. Amén. En cambio hoy le duele a uno la espalda: Señor, ayúdame, y está cerca el Señor. Verso número 2 del Salmo 53, dice: Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Esto es bien delicado también y no me voy a detener tampoco en eso porque el tiempo ya estoy llegando. Lamentablemente para el cristiano que se acomoda, yo no pasé esta, vamos a ver acá, perdón. No, ¿qué fue lo que no hice? Algo no hice. Está, mucha tecnología para... El problema del cristiano que se acomoda es que pierde el entendimiento. Y cuando no hay entendimiento, el cristiano no sabe para dónde va. Hay un salmo que es fuerte, fuerte, fuerte al respecto de esto. Dice: no seas como el caballo o el mulo que no tiene entendimiento. Dice: porque junto con el freno le ponen la comida. Porque el caballo y el mulo no saben lo que es bueno ni lo que es malo. Y cuando el cristiano se acomoda, deja de saber la diferencia entre lo bueno y lo malo. Le digo, el salmo es agresivo, pero como bendito sea Dios, Él fue el que lo escribió, yo lo puedo citar. Más allá de lo ofensivo que para alguien pueda sonar, ¿verdad? Pero así dice el salmo: no seas como el caballo ni como el mulo, que no tiene entendimiento. Y acá dice: ¿habrá alguno que tenga entendimiento y que entienda que lo mejor de su vida es buscar a Dios? ¿Verdad? Sale por el tema de la pérdida del deseo de buscar a Dios, que para mí es un peligro de la iglesia moderna. El cuarto peligro: el avance y desarrollo de la tecnología. Hermanos, nosotros sabemos que la Babilonia se divide en diferentes brazos, ¿verdad? La gran Babilonia, aquella que se anuncia ya por el capítulo 17, capítulo 18 del libro de Apocalipsis, la caída de el colapso de la gran Babilonia, su brazo político, su brazo económico, su brazo religioso,
Pero ahora, hermano, estamos viendo el crecimiento de su lado tecnológico, la Babilonia tecnológica, que sin que nos percatemos, ya está generando ciertas esclavitudes. En el capítulo 12, verso 4 del libro del profeta Daniel, está anunciado el avance de la ciencia. Dice, pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. El conocimiento en sí mismo no es malo, la ciencia no es mala, porque de otra manera no hubiese habido en el huerto un árbol de la ciencia, el árbol del conocimiento. El problema es qué hace el hombre con el conocimiento y qué hace el hombre con la ciencia. Pero ahí estaba el árbol de la ciencia, del conocimiento, de lo bueno y de lo malo, ¿verdad? Y entonces profetiza Daniel, o Dios a través de Daniel, y dice, muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento o la ciencia se aumentará. Aquí va la tecnología. Los dispositivos inteligentes están generando una forma de esclavitud en los hijos de Dios. Hermano, muchos cristianos hoy ya no pueden orar porque no pueden desconectarse de su teléfono. No leen la Biblia porque no pueden desconectarse de su teléfono. Abren la Biblia, pero a la par de la Biblia ponen el teléfono. Y entonces empieza a leer, ¿verdad? En el principio, ¿quién me habrá escrito? Y se desconectó. De ahí se queda, pasa, no era para él el mensaje, era otro, pero ya se queda viendo de una vez su Facebook, ¿verdad? ¿Cómo va su...? No vinieron, ¿eh? Y de ahí pasa y entonces dice, ay, ¿cómo estará mi reel en Instagram? Pone su reel en Instagram. Y la hora que iba a leer la Biblia se le fue. Dice, oye, ya se me hizo tarde y tengo que ir a predicar. Ay, era el pastor el que estaba ahí. Muchos pastores hoy en día para predicar no se meten con Dios, se meten a Facebook. Hermano, es una esclavitud. Los jóvenes, hermano, es increíble. Y de todo esto hay estadísticas. Mire, yo no estoy inventándome nada. Hay muchas estadísticas de estudios serios de comportamiento, la conducta humana con las redes sociales, la dependencia de las redes sociales, cómo el organismo cómo responde el organismo ante las redes sociales, cómo se dopa el individuo por medio de las redes sociales, sin consumir sustancias, solo consume redes sociales. Y eso es algo que está dañando al pueblo de Dios. Si le agregamos, mire, pues perdone se me olvide esto. Si le agregamos el desarrollo de la inteligencia artificial, hermano, es espantoso. Fíjese que hoy un pastor puede pedirle, porque ya hay más de una herramienta de inteligencia artificial, le puede decir, prepárame un mensaje. Y se lo prepara. Fíjese que yo iba a hacer un pequeño experimento, me arrepentí realmente de hacerlo. Pero le iba a pedir a la inteligencia artificial que me preparara un mensaje como si fuera del doctor Otoniel Ríos Paredes. Y usted se asustaría, lo puede hacer. Y entonces se lo muestro. Por eso cuando el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses dice, pero en cuanto a que no seáis fácilmente sacudidos de vuestra manera de pensar en cuanto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, ¿verdad? Y dice, ni por espíritu, revelación. Usted sabe, hermano, que el Espíritu es el encargado de la revelación.
En el culto debe haber revelación del Espíritu por medio de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discreción de espíritus, palabra de profecía, interpretación de la profecía, género de lenguas, interpretación del género de lenguas. El Espíritu, hermano, en el culto saturado tiene que estar, voy a decir diseñado, y espero darme a entender de la manera correcta, ¿verdad? Para poder traer revelación. Lo dijo el Señor en el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará a toda verdad. Porque no hablará de lo suyo mismo, hablará todo lo que oiga. Mire qué tremendo. Pues asústese, hermano, porque la inteligencia artificial le puede preparar dones de profecía. Cuando la Biblia dice, en el capítulo 14 de Apocalipsis, dice, mandó a hacer una estatua, ¿verdad? Y darle vida para que hablara. Y ahora me pongo a pensar la construcción de algún tipo de figura con la inteligencia artificial. Eso ya es fácil hacerlo ahora. Y decirle a la estatua que hable. Hermanos, si ya, yo me imagino que acá no será mucho, con mucha mayor razón que en nuestros lugares. Ahora, por el tema de la pandemia, en Guatemala se hicieron muy populares las robotinas. Unas maquinitas redondas que las personas podían dejar en su casa y hace la limpieza. Va de extremo a extremo la maquinita. Si usted se le cruza, dice quítate porque estás estorbando y va la maquinita. No, no dice eso, pero eso ya me lo inventé yo. Inteligencia artificial, mire. Pero limpia la casa. Y uno dice, qué bueno, ¿verdad? Porque el trabajo, el estrés, las carreras. Pero lo que se acerca, todos los grandes líderes de las empresas tecnológicas que están aquí vecinas de ustedes, ¿verdad? En el Silicon Valley, están levantando la voz de alerta. Por favor, hagan leyes, reglamenten el uso de la inteligencia artificial. No tiene límites, nadie sabe lo que es permitido y lo que no. Están haciendo unas cosas tremendas y no hay quien les ponga un alto. Fíjese, estas mismas mentes privilegiadas están pidiendo leyes para regular este monstruo que se soltó. Y somos la iglesia que está enfrentando el peligro de la inteligencia artificial. No hemos visto, yo creo que apenas estamos viendo el sombrero del anticristo por ahí, comparado con lo que se acerca. Amén. Entonces, tenemos una responsabilidad muy grande. De una manera bien tremenda, hermano, resulta que el Señor, el recurso que considera valioso para contrarrestar todos estos peligros y algunos otros más, pero en mi opinión estos son los más relevantes. El recurso que el Señor considera que puede contraatacar todo esto somos los padres de familia. Mire qué responsabilidad, tremenda responsabilidad. Dice Efesios capítulo 6, verso 1, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. ¿Cree usted que el Señor ignora todos los peligros que estamos enfrentando? En la Biblia todo eso está anticipado. El Señor sabía y nos pudo ver al final, porque eso es una cosa bien tremenda. El apóstol Pablo, creo yo, en un ejercicio profético logra ver el final de la iglesia y por eso dice, en los últimos tiempos. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos está profetizando. Mire, Pablo tuvo el privilegio de ver el principio de la iglesia y el final de la iglesia. Y no vio al final de la iglesia, hermano, a una iglesia exitosa, popular, adinerada, no la vio así.
la vio infestada de espíritus usurpadores y enseñada por doctrinas de demonios. Ese fue el final que Pablo vio. Entonces, cualquiera que diga que la iglesia va a terminar de otra manera, hermano, ya uno tiene que tomar con cuidado, ¿no? Pero lo que Pablo dice es eso. No dice, ve una iglesia multimillonaria, llena de riquezas y de poder y gobernando naciones, menos. Dijo, no, yo veo la iglesia al final. Está llena de espíritus disfrazados. Veo a la iglesia y veo que le están predicando doctrinas de demonios. Bueno, terminamos. Amén. Le voy a pedir que nos pongamos un minuto de pie, nada más, solo para poder hacer una oración y luego damos tiempo ya a la siguiente parte. Mi hermano pastor Oscarito es el anfitrión, él modera el tiempo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor y Salvador nuestro, te agradecemos, Señor, el privilegio maravilloso que tenemos, Señor, de todavía poder atisbar con alguna claridad, Señor, las cosas que tú nos quieres advertir, las cosas que tú nos quieres enseñar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, agradecemos, Señor bendito, el privilegio de estar en este lugar. Te pedimos, Padre, que lo que hagamos, sea de palabras o sea de obra, sea para tu beneplácito, Señor. Nuestro deseo, la única motivación de nuestro deseo es ser instrumentos útiles en tus manos para edificar y no para destruir, Señor. No buscamos nuestra propia gloria, no buscamos nuestra popularidad. Nosotros buscamos, Señor, hacer tu voluntad. Oh, gracias, Señor. Dale gracias, hermano. Dale gracias al Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Demos gracias.